Si tú ignoras Bitcoin, ¿no? Y dices que es una burbuja y colapsa, y dices, qué inteligente soy, tengo razón, pero cuando te hace un máximo histórico, pues ha anulado completamente tu teoría de que era una burbuja. Pues las burbujas no hacen máximos históricos cada 4 años, eso no es la definición de una burbuja. Lo lógico yo creo que sí que es pensar que Bitcoin puede valer como mínimo lo mismo que el oro, que sería un hito extremadamente exitoso porque sería el activo más valioso del planeta. Me parecería muy ingenuo pensar que cada 4 años, de manera sistemática, el precio de Bitcoin va a incrementarse con el halving. Eso me parecería un pensamiento muy poco sofisticado y totalmente infundado en la realidad. Estoy seguro, y espero equivocarme porque invierto en Bitcoin, pero estoy seguro de que va a llegar un halving que va a ser pésimo para el precio de Bitcoin. O sea, algún halving no va a tener el efecto que todo el mundo espera. Espero que no sea este, pero podría ser este y que vendrá una caída fuerte del precio. Hola a todos, mi nombre es Adrián, estamos aquí con Gael Sánchez, que es un economista con 10 años de experiencia en los mercados financieros, es cofundador de Alpha Bitcoin, el logo que tienen en su camisa, y autor del libro Bitcoin lo cambia todo. Yo creo que es todo un referente en el espacio de Bitcoin. También es profesor en el Instituto de Empresa. Y bueno, es un honor tenerte aquí, Gael. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Adrián. La verdad que muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y con ganas de hablar de lo que más nos apasiona, ¿no? O sea que muy, Claro. muy feliz de estar aquí. Claro, claro. Sí, yo he aprendido mucho de él. También he hablado con ellos de Alpha Bitcoin. Eh, y bueno, ¿cómo empezaste en Bitcoin, Gael? Pues te cuento, yo siempre me apasionó los mercados financieros. Yo creo que fue mi primer amor, digamos, desde bastante joven me interesó mucho la inversión en activos más convencionales. Entonces, bueno, poco a poco fui avanzando en ese campo y luego también tenía otra percepción de la realidad que era que el sistema monetario me parecía que era bastante engañoso, había algo que fallaba dentro del sistema monetario. Viví la crisis inmobiliaria que hubo en España en el año 2007-2008, una crisis muy fuerte, y me pareció que todo el sistema estaba montado de una manera muy frágil. Y de forma bastante injusta, porque vi cómo se rescataban a los principales bancos que habían causado la crisis, la gente sufría, entonces me parecía un sistema muy perverso. Y yo en aquel momento me parecía que la alternativa era el oro. Al ser un activo que tenía pues una oferta limitada, que nadie podía controlar, yo suponía que en algún momento este sistema colapsaría y nos iríamos a un sistema monetario económico basado en el oro. Y así fue para mí durante bastantes años. Tangencialmente, Bitcoin me pasó de lado en varias ocasiones, lo típico que alguien te habla de ello y lo ignoras, luego te arrepientes el resto de tu vida porque dices, valía 5 libras, me acuerdo, vivía en Londres en aquella época, uno de mis mejores amigos de la universidad me habló de Bitcoin cuando valía 5 libras. Imagínate, un Bitcoin. Y claro, lo ignoré por completo, pues yo seguía con mis creencias adquiridas sobre el oro. Y bueno, seguí ese camino hasta que llegó el momento, creo que fue en el año 2016, 2017, cuando ocurrió el hackeo de Mt. Gox, que Bitcoin colapsó después del hackeo. El precio cayó de $1.000 a $200. Yo ahí ya le empecé a prestar un poco de atención y dije, vale, dije, si esta vaina sobrevive esta caída, si vuelve a hacer un nuevo máximo, yo voy a estar ahí. Porque esto quiere decir que de alguna manera aquí está entrando el capital, gente que sabe más que yo, y me toca reevaluar mi creencia, mi fijación con el oro y a estar abierto a la posibilidad de que pudiera estar equivocado. Y un poco así fue. Cuando Bitcoin superó los $1.000, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue a principios de 2017. Yo estaba viajando por el sudeste asiático, tenía un año sabático, me encontraba viajando por Asia y tenía mucho tiempo libre. Entonces dije, vale, Sí. me he dicho a mí mismo que me voy a replantear las cosas y fue ahí cuando empecé realmente a aprender sobre Bitcoin, a entender qué es lo que suponía, cuáles eran sus atributos y realmente sí, desde ese momento seguí aprendiendo y aquí estoy ahora, ¿no? Realmente me tocó un poco aceptar que me había equivocado con el oro y que Bitcoin realmente era una alternativa superior a este activo que realmente podía ofrecer un nuevo paradigma monetario que solventa en gran medida los problemas del que tenemos actualmente, ¿no? Los que comentaba al principio de la conversación. Así que ese fue un poco mi camino hasta llegar a Bitcoin. Excelente, excelente. Fíjate que el mío fue un poco similar. Me gustó mucho la parte que dijiste que
una vez que haga un máximo histórico le voy a poner más atención, porque a mí me sucedió exactamente lo mismo, pero en Sí, 2020, porque pues yo en 2016 era un adolescente todavía. Bueno, en 2020 también era un adolescente, pero era menor de edad, tenía que 15, 16 años, no tenía forma de comprenderlo. Y sí, o sea, vi cómo superó los $20,000, hizo un nuevo máximo histórico después de 4 años y dije, hay algo aquí. Es sí, una señal muy importante el hecho de que haga un máximo histórico. Es, es digamos, muchos bitcoiners como que no le ponen mucha atención al precio, pero es una atención muy seria el hacer un máximo histórico, que se sí. recupere con fuerza. Este, Sí, y porque de bueno, alguna manera te obliga te obliga a enfrentarte a la posibilidad de que estés equivocado. Me refiero si tú ignoras Bitcoin, ¿no? Y dices que es una burbuja y colapsa, y dices, qué inteligente soy, tengo razón, pero cuando te hace un máximo histórico, pues ha anulado completamente tu teoría de que era una burbuja. Pues las burbujas no hacen máximos históricos cada 4 años, eso no es la definición de una burbuja. Entonces, exacto. yo creo que realmente es inteligente, ¿no? Decir, oye, pues escuchamos al mercado porque aceptamos que tenemos un conocimiento limitado de las cosas. Sí, Yo soy bastante, en ese sentido, pues como decía al principio, me gustan mucho los mercados financieros y asumo que tienen un grado de sabiduría importante. Por el conocimiento en el mundo está muy disperso y no podemos acceder a su totalidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el mercado nos ayuda a decir, vale, pues aquí está entrando el capital, pues hace nada, Bitcoin ha hecho otro máximo histórico y estoy seguro de que muchas personas que lo habían ignorado han hecho el mismo recorrido que tú y que yo. Han dicho, pues mira, máximo histórico, ojo, porque esto igual no es la estafa que pensaba y lo están ahora mismo evaluando como inversión, si no han entrado ya, vamos. exacto. Sí, Mm. pues bueno, justo a eso venimos a hablar aquí, de como la perspectiva de Bitcoin como una inversión. Y antes de meternos a esto, quisiera mencionar que Gael, junto con Álvaro de María, que es el autor de La filosofía de Bitcoin, José Antonio Bravo y Decentralized, crearon un curso para aprender sobre Bitcoin desde cero que a mí personalmente me llamó mucho la atención y estoy colaborando con ellos en esto, que es un curso interdisciplinar, o sea, que cubre la perspectiva de Bitcoin desde lo financiero, económico, político, legal, tecnológico, y todo desde lo teórico, lo práctico. O sea, normalmente, por ejemplo, muchos libros se fijan mucho en lo teórico y hay otros libros, digamos, Mastering Bitcoin, que es puramente lo práctico y lo técnico. Y aquí son los dos porque, digamos, son 4 expertos en el tema que, cada uno tiene una perspectiva diferente de acuerdo a sus estudios. Y sí, así que si quieres empezar con el pie derecho, si quieres aprender desde Bitcoin desde cero, en la descripción dejaré el link del curso y también dejaré unos códigos de descuento. Si tú o un familiar quieren aprender de Bitcoin de la manera correcta, con información de calidad y resumida por los expertos, ahí lo tienen. Y bueno, Gael, que tú en este curso hablas de Bitcoin del lado de la inversión, ¿no? Ujú. Sí, sí, como te puedes imaginar, realmente ese interés mío, esa llegada mía a Bitcoin vino por el camino de la inversión y es lo que le he dedicado pues gran parte de mi tiempo ya en los últimos 7 años, que se han pasado volando, pero sí, ya han sido 7 años, y un poco a entender Bitcoin, el activo de inversión. Como decías, el curso es muy completo porque el bloque que aborda Álvaro es más el de la filosofía y la implicación política de Bitcoin. Luego yo abordo el bloque de inversión. Cada bloque tiene unas 10 horas, entonces es bastante completo y creo que ayuda mucho a cualquiera que quiera realmente entender Bitcoin. Luego, José Antonio aborda el aspecto más tributario, legal, y por último, el aspecto más tecnológico, operativo, de autocustodia, lo aborda Decentralized, que es otra persona que tiene muchísimo conocimiento de la materia. Entonces, lo tratamos con mucho rigor, con mucha seriedad, mucha profesionalidad, y la parte que a mí me compete, que es la de la inversión, intento ser bastante objetivo y no ser tampoco demasiado fanático y Claro. obviamente hablar de las virtudes de Bitcoin como activo de inversión, también hablar de los riesgos, que es algo que a menudo en el sector no se trata. La gente un poco lo deja un poco de lado
Y yo creo que a ver, lo correcto y lo riguroso es tratar pues, ambos lados. Oye, esto es lo bueno, aquí está la Claro. oportunidad, pero tiene estos riesgos. Y así la persona puede tomar una decisión más informada y decidir qué rol quiere que Bitcoin tome en su estrategia de inversión. Entonces, para mí ese principio es muy importante de mi parte, abordar riesgos y beneficios y luego también dar herramientas para un poco, primero, analizar dónde está el mercado, porque esto seguro que lo vamos a hablar más, pero es que Bitcoin es tan volátil que, pues hemos aludido a ello antes, te puede subir un 500% y luego te puede caer un 80%. Entonces, es bastante importante, sobre todo para alguien que quiere participar de forma más activa, detectar las señales de techo y de suelo, que nunca van a ser infalibles, pero hay señales, hay patrones que se vienen repitiendo desde que Bitcoin se creó. Entonces, la típica pregunta de, oye, pues me meto ahora de golpe o me meto de forma más escalonada o espero o incluso vendo porque quiero disfrutar de mi vida, comprarme un automóvil o una casa o lo que sea. Sí, Esas preguntas en el apartado del curso que me compete se responden. Se responden de una manera que permite que cada persona pues, detecte dónde está el ciclo de Bitcoin. Y luego también herramientas para que cada persona pueda decidir, según su perfil de riesgo, qué porcentaje quiere exponerse a Bitcoin. Y esto claro. depende mucho, pues como digo, yo creo que de los objetivos de la persona, de qué tipo de estrategia o qué tipo de tolerancia al riesgo tiene. Eh, si prefiere, por ejemplo, una cartera más diversificada o menos diversificada, más en renta variable, renta fija, bienes inmuebles. Dependiendo de cada estrategia, Bitcoin puede mejorar la cartera en un grado o en otro. Y eso va a depender mucho de la estrategia y de la tolerancia al riesgo del inversor. Entonces, bueno, todo esto lo tratamos en detalle en el curso y bueno, creo que la información que vamos a dar es de tremendo valor y va a ayudar Claro. muchísimo a cualquiera que complete el curso a invertir mejor y con más fundamento. Entonces, muy contento por ese lado. Sí, claro, no. Yo honestamente yo se lo recomendaría a mis papás. Si no les hubiera enseñado ya todo eso, yo se lo recomendaría a mis papás, honestamente. Este, y bueno, quisiera empezar a hablar, o sea, ya hablando de Bitcoin como inversión, me pregunto, o sea, ¿cómo es que Bitcoin se trata como una inversión si, digamos, Satoshi Nakamoto no habló de ninguna inversión en el white paper de Bitcoin? O sea, ¿cómo Ujú. definirías Bitcoin desde ese lado, desde el lado de la inversión? Sí, me parece una pregunta excelente. Realmente Bitcoin, y de hecho en el curso es la segunda pregunta que abordo, que es, una vez que uno entiende que Bitcoin es positivo, revolucionario, la siguiente pregunta que está meritada es, pero es buena, pero es una inversión. Porque tú puedes pensar en muchas cosas que son positivas, revolucionarias, que tienen valor, pero que no por ello son buenas inversiones. No sé, pensemos en la invención de la rueda, ¿no? En su momento, pues, oye, pues muy bien la rueda, alguien inventó la rueda y se empezó a adoptar su uso, tampoco soy experto en el uso de la rueda, pero que igual comprar ruedas y atesorarlas en tu finca en Roma en aquel momento, pues no era lo más deseable, ¿no? Pero con Bitcoin se produce algo bastante interesante, que es que a nivel tecnológico es una innovación que ofrece una alternativa al sistema monetario actual, que tiene un valor enorme porque es muy diferente a lo que tenemos hasta ahora, pero que además tiene la característica de tener una oferta limitada y, por tanto, esto implica que cuantas más personas entran y adoptan esta tecnología, su valor se incrementa. Entonces, uno de los casos de uso de Bitcoin es como la gente lo llama reserva de valor porque tú puedes preservar el valor de tu trabajo en una unidad monetaria que nadie puede diluir. Como Bitcoin tiene un límite de 21 millones de unidades, que estoy seguro que tu audiencia lo conoce porque lo explica súper bien. Entonces, como tiene ese límite de 21 millones de unidades, pues es un activo que tú cuando lo compras no se puede devaluar o diluir la cantidad del activo que tienes. Eso es muy diferente, ¿no? Pues lo sabemos, del peso colombiano, del peso mexicano, del peso argentino, del euro, del dólar, de todas las divisas. Entonces, por eso Bitcoin pues, puede ser muy interesante como inversión, porque ofrece esa alternativa con una oferta predefinida. Ahora bien, y yo creo que eso es lo importante tenerlo en cuenta y este es mi punto de vista. Bitcoin será una buena inversión, en mi opinión, durante un periodo de tiempo limitado. No creo que Bitcoin vaya a ser una excelente inversión para toda la vida. O sea, una vez que la adopción de Bitcoin se acerque a un límite, eh,
pues ya la revalorización no será tan grande ni mucho menos de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, lo importante para mí es que la gente entienda, y por eso creo que es oportuno interesarse por Bitcoin ahora y no dejarlo para el futuro, que la oportunidad es cuando está en proceso de adopción. Una vez que ya todo el mundo, la mayoría de la gente que puede usar Bitcoin, que puede invertir en Bitcoin, ha invertido, pues ya habrá alcanzado un tipo de equilibrio teórico y la expectativa de revalorización no será la que es ahora. O sea, todavía estamos pronto, por definición, no estamos tan pronto como estábamos hace 10 años, cuando comenté antes, ¿no? Que mi amigo me comentó en Londres que me habló de Bitcoin y valía 5 libras esterlinas. Pues en ese momento la revalorización potencial era enorme. Actualmente la revalorización potencial es mucho menor de lo que era en ese momento. O sea, Bitcoin, estamos hablando de que se pasó de 5 libras a las 50.000 o 60.000 que cotiza ahora mismo. Ese tipo de movimiento de multiplicarse por 10.000, francamente, no va a volver a ocurrir, creo yo, vamos. Claro. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que los rendimientos cada vez serán menores y lo importante es, si uno va a aceptar el riesgo y a interesarse por Bitcoin, hacerlo ahora, cuando todavía está en un proceso de adopción. Por eso es una buena inversión y por eso llegará a un punto en el que creo que no será una inversión muy interesante, será un activo interesante, tendrá propiedades que dan valor a la gente, la resistencia a la censura, un activo que puedes custodiar con costes muy bajos, que tiene una oferta limitada, pero como inversión no será ya tan atractivo. Y en ese momento quizás sí pueda ser mejor dinero, mejor medio de cambio, cuando tenga un poder adquisitivo más estable ya lo podremos usar más para comprar bienes y servicios, que ahora mismo no juega ese papel, pues porque hay una expectativa muy grande de que continúe revalorizándose, que creo que está bien fundamentada. Entonces, sí, esa es un poco la hipótesis que yo manejo sobre el futuro de Bitcoin como inversión y el presente de Bitcoin como inversión. Muy claro, sí, estoy de acuerdo completamente. Sí, mucha gente me ha dicho como que piensan, hay muchas personas que piensan que es como un esquema Ponzi, como una greater fool theory, Sí, que solo estás haciendo dinero porque un tonto te lo está comprando más arriba. Pero realmente lo que muchos no se dan cuenta es que es una inversión mientras se puede. O sea, es una inversión porque estás aprovechando que estás en medio de su proceso de monetización. claro. Eh, o sea, que Bitcoin puede ir de 0 a 100 y en el camino va a tener volatilidad sí o sí, porque pues no puede pasar de 0 digamos, la capitalización que tiene hoy en una línea recta. No podía emerger como algo estable y no volátil porque simplemente no era posible. Para que acomode todo el valor que acomoda ahorita necesita una volatilidad y un descubrimiento de precio. Sí. Y sí, ahorita estamos, justo la oportunidad no es que Bitcoin genere retornos porque no es un activo productivo, sino que tienes la oportunidad de básicamente entrar antes que los demás a a una nueva red monetaria. Claro, sí, o sea, y yo creo que es lo que has dicho, que como no es un activo productivo, esta red monetaria, cuando ya empiece a alcanzar pues, un cierto grado de eh, cubrir o satisfacer una cierta demanda, eh, pero voy a volver a decir eso que no me ha quedado bien. Y dame un segundo, ¿eh? Estabas diciendo que, claro, que no es un activo productivo y que, por tanto, una vez que la red monetaria alcance, pues, un cierto grado de expansión, ya no será tan interesante como inversión, ¿no? Es lo que te entendí. Claro. Sí, Sí, claro. Sí, sí. vale. Y bueno, pasando al siguiente tema. Eh, Dentro de un mes, ahorita estamos grabando el 20 de marzo, dentro de un mes va a ser el halving de Bitcoin, que la recompensa a los mineros cada aproximadamente 10 minutos, cada bloque se va a reducir de 6.25 Bitcoins a 3.125. Y por supuesto, después de cada halving, históricamente viene una subida en el precio bastante importante, sea relacionado o no. O sea, no sabemos si se relaciona precisamente al halving o si es eh, una profecía autocumplida. Gael, ¿qué opinas? ¿Tú crees que el halving esté descontado? Porque, digamos, esta es la primera vez que llegamos a un máximo histórico antes del halving. Eso nunca había pasado antes. Y en este caso, llegamos al máximo histórico 2 meses antes. Sí, Cosa que, un mes y medio, más o menos, sí. Yo estaba mirando antes y ahora faltan 25 días para el halving solo.
25. Estamos grabando día 20, pues faltan 25. Y o sea, es que el hash rate está entrando en mucha potencia de hash rate y eso está acelerando un poco la llegada del halving. Y es una pregunta que yo creo que es una de las grandes incógnitas, preguntas más interesantes en cuanto a Bitcoin, porque realmente el halving, como tú dices, empíricamente observamos que después de cada halving ha habido un incremento notable en el precio de Bitcoin. Esto ha sido así desde el comienzo. Pero teóricamente no debería de ser así. Es lo interesante, ¿no? Que hay una teoría, una hipótesis en finanzas que se llama la hipótesis de los mercados eficientes, que lo que dice es que toda la información que es pública y conocida en los mercados se incluye en el precio ahora. O sea, el mercado lo que hace es descuenta información y es una máquina muy eficiente a la hora de descontar información pública. Por ejemplo, si Sí, sabemos que en una semana va a haber un huracán que va a afectar la producción de arroz de Vietnam y China y va a reducir en un 40% la producción de arroz, si eso lo sabemos por la meteorología, que es una ciencia exacta que va a ocurrir en una semana o en un mes, cuando sea, el precio del arroz se incrementa ahora, no cuando llega el huracán. O sea, el mercado descuenta esa información. sí. Eh, Eso es con toda la información que se conoce. Entonces, con Bitcoin pasa algo interesante, que es que nosotros conocemos a priori cuándo va a ser el halving, más o menos, ¿no? No tenemos la fecha exacta, pero sabemos el bloque en el que va a ocurrir. Sabemos que más o menos el ajuste de dificultad mantiene esos bloques produciéndose a un ritmo más o menos constante. Entonces, como sabemos que va a ocurrir este halving y el próximo, tenemos esa certeza. Y ese halving lo que hace es reducir la producción de nuevos bitcoins. Entonces, si conocemos ese acontecimiento a priori, el mercado, si es eficiente, debería de descontar esa información. O sea, no debería de haber un efecto en el precio tan prominente como el que ha habido después de cada halving. El mercado debería de descontarlo, para entendernos, ¿no? Entonces, Sí, esto a nivel teórico está muy bien y un profesor en la universidad lo puede explicar y todo el mundo toma nota y luego en el examen repite lo que le ha dicho, pero luego cuando en la práctica esto no se produce, pues tienes que replantearte las cosas y dices, a ver, o mi teoría está mal, o la realidad no se ajusta a mi teoría, o la realidad es inexacta, o mi teoría está mal. Y la realidad es la realidad. O sea, decir que la realidad es inexacta es un ejercicio un poco bastante absurdo de un teórico, ¿no? Entonces, hay que hacer dos cosas, o descartar la hipótesis de los mercados eficientes y decir que la eficiencia de los mercados es una ilusión, que no realmente no es algo real, lo cual es problemático porque todo el sistema capitalista y la economía de libre mercado se basa en la idea de la eficiencia. Eh, y la otra posibilidad es pensar que ha habido otras causas que han coincidido con el halving y que son las que han empujado el precio de Bitcoin. O sea, otros claro. factores que han hecho efecto y aparentemente el halving es el que ha impulsado el precio de Bitcoin, pero no ha sido así. Ha habido otros factores de la demanda, de la liquidez global, por ejemplo, ahora los ETFs, pero que en apariencia parece ser que es el halving el que impulsa el precio y el ser humano intenta simplificar mucho las cosas, ¿no? El mundo es muy complejo y buscamos siempre modelos que nos permitan entender la realidad de una manera más sencilla. Y no hay nada más sencillo que decir el halving empuja el precio. Cada 4 años empujamos el precio al alza. Yo personalmente pienso que la hipótesis de los mercados eficientes, yo creo que es real hasta cierto punto, igual no al 100%, pero yo creo que hay una eficiencia relativamente fuerte en los mercados y por lo tanto me suscribo más a la segunda hipótesis, que es pensar que ha habido otros factores como la liquidez global, por ejemplo. Pensemos que después del último halving o más o menos al mismo tiempo que el último halving, los bancos centrales empezaron a inyectar muchísimo dinero en la economía y eso produjo ese ascenso meteórico en el precio de Bitcoin desde los $4.000 a los 60.000 o 60 y pico mil en 2021. Antes de eso, pues pudo haber factores puramente de adopción, donde se empezó a adoptar Bitcoin. Recordemos que Mt. Gox colapsó. Después del colapso de Mt. Gox, mucha gente se dio cuenta de que eso no implicaba el fin de Bitcoin y empezaron a comprar. Y ahora tenemos otro factor que es el ETF, ¿no? Entonces, yo creo que hay otros factores que es más lógico que estén afectando el precio
que puramente la profecía autocumplida del halving. A ver, que puede tener un cierto efecto, ¿eh? Y a nivel de marketing, el halving, pues yo creo que es algo simbólico interesante para atraer gente al sector, decir, oye, que viene el halving y tal. Pero me parecería muy ingenuo pensar que cada 4 años, de manera sistemática, el precio de Bitcoin va a incrementarse con el halving. Eso me parecería un pensamiento muy poco sofisticado y totalmente infundado en la realidad. Estoy seguro, y bueno, y espero equivocarme porque invierto en Bitcoin, pero estoy seguro de que va a llegar un halving que va a ser pésimo para el precio de Bitcoin. O sea, algún halving no va a tener el efecto que todo el mundo espera. Espero que no sea este, pero podría ser este y que vendrá una caída fuerte del precio, porque no veo que simplemente por reducir la producción necesariamente se vaya a incrementar el precio. Es que no tiene sentido. Lo que mueve el precio es la demanda, no solo la oferta, sino también la demanda, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión, pero en este caso yo sí que soy más de la opinión de que, dada la cuestión del ETF, que está trayendo mucho capital, y dado otros factores on-chain que estudiamos en Alpha Bitcoin, como es la acumulación de Bitcoins en manos fuertes, el hodl wave de más de un año, hay una serie de métricas que estudiamos que nos indican que el mercado alcista está todavía empezando, que tiene mucha continuidad y, por tanto, creo que este halving no nos va a despejar las dudas sobre qué pasa con el precio. Creo que este va a ser otro halving donde va a haber otros factores que van a incrementar el precio. Y mucha gente va a pensar que es el halving y que no sé qué, y el modelo Stock to Flow revivirá, que es un modelo basado en el halving. Y bueno, todo bien, o sea, pero yo personalmente no creo que esto vaya a mantenerse en el tiempo. Me refiero a la Claro, relación entre claro. halving y subidas de precio de Bitcoin. Sí. Sí, claro, o sea, sí, yo pienso igual, o sea, de que el halving es importante porque reduce la oferta a la mitad, pero, digamos, la oferta también viene de holders existentes. Claro. Y yo diría que incluso puede haber más oferta de holders existentes que de nuevos bitcoins. Pero a la larga, por supuesto que sí tiene mucho, que sí lo influencia mucho. Pues cada vez se hace más escaso, pero sí a corto plazo definitivamente. O sea, una vez que todos tienen el mismo modelo, deja de funcionar. Yo creo que eso es lo que ha pasado ahorita, que digamos, si te esperaras para el halving, para comprar Bitcoin en este caso, que hubiera sido muy buena estrategia en el pasado, ya te hubieras perdido de una subida monstruosa. Sí, sí, sí. Este, y Y bueno, lo que dices de los modelos que dejan de funcionar es muy interesante, porque en el último ciclo, si recuerdas, todo el mundo estaba hablando del modelo Stock to Flow. sí, O sea, todo el mundo y su tía, el cuñado, el perro, todo el mundo estaba con el modelo Stock to Flow esperando los $100.000, que era el target, sí, que nunca llegaron. Porque claro, cuando todo el mundo espera algo, ¿quién va a comprar? O sea, ¿quién va a comprar? O sea, si todo el mundo ha comprado esperando los 100.000, ¿quién va a comprar para que lleguemos a 100.000? Es que sí, no queda nadie, la demanda ya se ha agotado. La demanda ya, sí, ya se ha agotado porque todo el mundo espera los 100.000 y no queda ningún tipo de demanda que entre y nos empuje a los 100.000. exacto. Pues llegamos a 60 y pico mil y luego pues a la caída fuerte que tuvimos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es lo correcto y lo correcto es ser escéptico sobre este tipo de modelos, sobre todo lo que tú dices, cuando todo el mundo se suscribe a ellos, pues, mucho ojo. Sí, sí. Y bueno, pasando al siguiente tema. Me gustaría hablar ahorita yo creo que los holders de Bitcoin más interesantes y los que más están acumulando Bitcoin son el ETF de Bitcoin, o sea, los ETFs más bien, que yo creo que no hay mucho que cubrir al respecto, ya se ha cubierto bastante. Y, digamos, es una idea muy sencilla, simplemente el ETF de Bitcoin sirve como una entrada a instituciones que no quieren complicarse con la custodia y demás, y está entrando muchísimo capital. Y luego está MicroStrategy con el CEO Michael Saylor, que recientemente acaba de acumular el 1% de todo el Bitcoin en circulación, en existencia y que va a existir, más bien. MicroStrategy tiene más de 200,000 Bitcoins que ha acumulado desde el 2020 y me llamó la atención dos cosas, que desde que empezó este año y también desde enero de 2023 ha tenido un rendimiento mucho mejor al de Bitcoin. Digamos, este año, desde enero, Bitcoin ha hecho un 49% y MicroStrategy un 124%. Y desde el 2023, si no me equivoco, ha sido un 200% de Bitcoin aproximado contra un 700% de MicroStrategy. Así que, digamos, ¿qué opinas? ¿Qué dirías? ¿Qué opinas
de invertir en MicroStrategy? A ver, yo creo que podría haber sido interesante. Nosotros en Alpha Bitcoin tenemos los miembros que están registrados con nosotros tienen acceso a un portafolio de referencia. Es uno de los productos que tienen. Y ahí construimos el portafolio de referencia para Bitcoin, pero para los que quieren invertir a través de su broker, en acciones, por ejemplo, con mineras, exchanges como Coinbase, empresas como MicroStrategy que especulan con Bitcoin. Y sí que lo comentamos creo que fue en octubre, lo incluimos en el portafolio de referencia y nos ha ido muy bien, pero yo no creo que sea la mejor fórmula para invertir en Bitcoin, sobre todo ahora que tiene una prima muy grande cotiza con una prima muy grande sobre los Bitcoins que posee. No recuerdo ahora, pero no hay ningún tipo de descuento. O sea, Okay. digamos que la empresa vale más que los Bitcoins que tiene en cartera. Entonces, creo que es mucho más volátil. Es un poco como igual lo podemos considerar un ETF de Bitcoin apalancado, porque Claro. toman deuda para comprar más Bitcoin y un poco parece que la idea de Saylor es seguir haciendo esto pues, para siempre igual. Entonces, es una apuesta mucho más arriesgada sobre Bitcoin, como un ETF apalancado, que es verdad que no te cobra intereses como tal, porque los ETFs apalancados sí que son problemáticos porque cuando baja el precio de Bitcoin hay un coste en intereses que es muy alto. Pero en definitiva, yo creo que es una jugada muy arriesgada y que yo solo la tomaría en momentos donde cotiza por debajo de su valor nominal de Bitcoins, digamos. Si Claro. MicroStrategy, como has dicho tú, tiene 200.000 Bitcoins, pero cotiza como si fueran 250.000, yo no lo compraría. Lo compraría en un momento cuando cotizara por debajo de ese valor de los bitcoins que tiene en cartera. Y aún así es muy importante, yo creo que vigilar el desempeño de la empresa. Recordemos que esto es una empresa al final. O sea, tienen empleados, tienen costes, tienen ingresos, venden un software que no tiene nada que ver con Bitcoin. O sea, a veces lo perdemos de vista, pero ahí hay una empresa que está trabajando y que hay que analizar los flujos de caja para ver si empieza a entrar en pérdida, si su negocio no sirve para nada, decrecen las ventas y está perdiendo dinero cada trimestre, pues eso tampoco es una buena señal, ¿no? Entonces es algo también para analizar, no obsesionarse solo con los bitcoins. Luego también creo que hay riesgo regulatorio, que en algún momento el gobierno americano diga, oiga, usted no puede aquí comprar todos los bitcoins en circulación, deje de comprar bitcoins, o puede poner algún tipo de restricción para que una empresa no pueda pues, exponer a sus accionistas en más de un X% a bitcoin y obligar a MicroStrategy a vender. O sea, que no digo que esto vaya a ocurrir, pero son riesgos que hay que contemplar. Y sería Claro. malísimo para Bitcoin, por cierto, si mañana la SEC dice límite de lo que una empresa puede comprar de Bitcoin está limitado a, yo qué sé, el 15% de la capitalización. Bueno, por ley, ¿no? Pues de inmediato MicroStrategy tiene que liquidar Bitcoin, nos mete en un mercado bajista y la empresa probablemente pues, tenga problemas serios, ¿no? Entonces, que no digo que esto vaya a ocurrir. Yo personalmente no soy fan de lo que hace Saylor. Sí que invertir en MicroStrategy lo considero, pues, como digo, una apuesta de alto riesgo, pero no me parece que hipotecar una empresa para comprar bitcoins de manera compulsiva sea algo muy saludable. Eh, Claro. con su dinero cada uno que haga lo que quiera, pero cuando es una empresa no lo veo tan claro. Pero bueno, sinceramente, creo que la apuesta le va a salir bien porque, como decía antes, opino que estamos en un mercado alcista y lo más probable es que le salga bien y a los accionistas de MicroStrategy también. Pero no creo que sea un sustituto para Bitcoin ni mucho menos. Claro, sí, 100%. Sí, o sea, lo que he notado es que, digamos, los que compran MicroStrategy lo compran, o sea, digamos, puede no, o sea, puede valer más del Bitcoin que tienen, pero yo creo que esa prima viene por el hecho de que es muy probable que sigan comprando Bitcoin. Así que, por ejemplo, digamos, si tienes una acción de MicroStrategy, este, o sea, tú teniendo esa acción, MicroStrategy en un periodo de tiempo puede, digamos, puede aumentar la cantidad de Bitcoin que tiene y, digamos, el hecho de que sigan comprando Bitcoin es lo que lo hace atractivo. Este, pero bueno, ya lo cubriste bastante bien. Y sí, y también me llamó la atención que lo que está haciendo es básicamente un ataque especulativo. Es muy Sí. interesante. O sea, por ejemplo, ha habido casos, por ejemplo, no sé, de personas muy ricas de Venezuela que, digamos, se apalancan en deuda en bolívares y compran, no sé, compran propiedades o algo así, y el bolívar colapsa y se hacen millonarios. Claro. O sea, aumentan su riqueza por muchísimo.
Y sí, es algo que está haciendo MicroStrategy. No creo que el dólar colapse o sea, de forma sustancial, pero sí está muy interesante lo que está haciendo, que es básicamente pedir prestado en una moneda débil para comprar, para comprar Bitcoin. Es muy interesante. Hmm. Y bueno, ahora quisiera hablar un poco de el potencial de Bitcoin en cuanto a capitalización de mercado, que recientemente la capitalización de mercado de Bitcoin superó el de la plata, que yo creo que es un hito muy importante. Y yo creo que el siguiente hito sería superar al oro. ¿Qué dices? Sí, y el siguiente hito, como dices, es superar al oro. Bueno, hay otras empresas que valen más que Bitcoin por el camino, ¿no? Está Claro, Saudi Aramco, está Nvidia, que ha subido una barbaridad, está Microsoft, Apple, Amazon, creo que Meta también. Bueno, hay varias empresas por el camino, pero eh, lo lógico yo creo que sí que es pensar que Bitcoin puede valer como mínimo lo mismo que el oro, que sería un hito extremadamente exitoso porque sería el activo más valioso del planeta. O sea, el oro es el activo como tal más valioso. No hay ninguna empresa que valga más que el oro en términos de capitalización de mercado. Pues no hay ningún activo que valga más que el oro y por tanto Bitcoin superar al oro supondría convertirse en lo más valioso del mundo, que sería algo espectacular porque habría pasado de valer centavos de dólar a ser lo más valioso del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el camino a superar al oro no va a estar libre de obstáculos. Creo que hay ciertos vectores de incertidumbre que hay que monitorear, pero en mi opinión ese es como un poco el precio objetivo que Bitcoin puede ostentar como mínimo, ¿no? Luego hay personas que argumentan que puede incluso superar eso con creces, ¿no? Porque hablan de que puede valer más que... Incluyen en sus cálculos el mercado de bonos, incluyen el mercado de bienes raíces, de bienes inmuebles, etcétera. Yo personalmente me limito al oro por ahora, al menos. No tengo una metodología que me permita justificar un valor muy superior al del oro para Bitcoin. Entonces yo creo que ese es el objetivo, que nos pondrían un precio de $1 millón, más o menos, un poco más, si tomamos el market cap actual del oro. Perdón, sería un poco menos que $1 millón. Entonces, yo creo que lo interesante en este tipo de ejercicios, en vez de fijarnos en el oro como tal, es fijarnos en cuál es la riqueza, el valor de toda la riqueza en el mundo. Y ahora mismo la riqueza en el mundo, según un informe de Credit Suisse, son unos 500 billones de dólares o 500 trillion en nomenclatura anglosajona. Yo no sé, en México si usáis trillion o billion es un poco lioso, pero es igual, serían billones, sí. como en España. Vale. Sí. Entonces, 500 billones. Entonces, de esa torta enorme que es toda la riqueza del mundo, pues el Nasdaq creo que son unos 80 o 90 más o menos. Fíjate que es el 20%, ¿ves? El 17, 18, entre el 17 y el 20%. Hay que mirar un poco datos actuales, ¿no? Pero fíjate que de todos los activos del mundo, según Credit Suisse, el Nasdaq es una barbaridad, las tecnológicas, 17-20%. El oro ahora mismo está en unos 15 billones, que es el 3%. Y luego, pues tenemos el SP500, índices chinos, las bolsas europeas, bueno, bolsas de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el cálculo, lo correcto es pensar en esa tarta, esos 500 billones, hacerle seguimiento, porque eso cambia mucho de tamaño, porque como la moneda fiat es tan inflacionaria, lo que hoy en día son 500 billones, el año que viene igual son 550 y igual en 7 años son un trillón. Entonces, vigilar el tamaño de esa torta y en base a eso, la torta se va a inflar, porque el sistema monetario, el dólar es inflacionario. Entonces, tú tienes esa torta como referencia y dices, ¿qué porcentaje creo yo que Bitcoin puede representar? ¿Va a ser el 50%? Yo creo que no. Eso es demasiado alto. No tiene sentido que Bitcoin valga la mitad de todo lo que hay en el mundo que tiene valor. Todos los activos, todas las empresas, todos los terrenos cultivables, las industrias, los commodities. No, para mí no va a ser así porque, lo has dicho tú antes, Bitcoin no es un activo productivo, es un activo monetario. Pues igual puede valer de esa torta enorme un 3, como ahora mismo el oro vale un 3, pues igual Bitcoin puede valer un 3, un 5, igual en momentos de más incertidumbre, donde necesitamos
un activo como Bitcoin, que es incensurable, tiene una oferta limitada, igual ya puede aumentar el peso de Bitcoin. Y en momentos de bonanza, donde hay paz, donde hay comercio internacional, donde no vivimos en un mundo en conflicto, pues igual vale menos incluso, y las empresas valen más porque producen más. Entonces, esa es la lógica que tenemos que hacernos, es pensar que Bitcoin todavía está muy infravalorado, porque vale pues un billón solo, un billón, que es un 0,2% de esa tarta. Entonces, si pensamos, como decíamos antes, que es superior al oro, pues como mínimo tiene que llegar a ese 3% de esa tarta, que es el oro. Pero yo creo que si es superior al oro, pues igual puede valer más, igual un 5, un 6, un 7. Ahí cada uno tiene que hacer su cálculo. No tengo yo la regla matemática, porque no es algo matemático, no es algo subjetivo que va a ir cambiando. Pero sí que creo que es bueno usar la cabeza y pensar, oye, si toda la riqueza en el mundo vale esto, pues yo creo que Bitcoin puede valer un porcentaje razonable de esto. Y así es como llegamos a este tipo de valores, ¿no? Para valores objetivos para Bitcoin. Y ese es un poco el método que yo sigo. No sé si es el mejor, igual tú tienes otro, pero así es. Yo le he dado muchas vueltas a esto y es como yo intento determinar un valor objetivo para Bitcoin. Sí, claro, yo creo que no, o sea, realmente como que se me hace un poco una pérdida de tiempo andar como que averiguando qué, o sea, hasta dónde puede llegar, porque realmente no tenemos idea, no tenemos absolutamente nada de idea de hasta dónde puede llegar. Como un estimado, el oro se me hace muy buen, se me hace muy buen estimado, porque digamos, si Bitcoin se considera oro digital, si se considera oro pero mejor, yo creo que va a superar al oro. Pero también, por ejemplo, puede competir contra las bienes raíces, contra los bonos, contra el arte, activos que se compran para mantener el valor con el tiempo. Incluso en un futuro podría competir contra el dólar directamente, pero bueno, eso ya sería mucha especulación. Y bueno, y quisiera hablar un poco sobre este ciclo, porque históricamente hemos tenido o sea, retornos cada vez menores en porcentaje en cada ciclo. O sea, digamos, cada ciclo de mercado de Bitcoin ha tenido cada vez menos, o sea, cada vez un menos retorno sobre la inversión. Y digamos, si aplicamos el ciclo pasado de 2020-2021, desde el fondo al techo, y lo replicamos ahorita, empezando desde 15,000, que fue el fondo de este ciclo, si hiciera el mismo retorno sobre la inversión, llegaría a 350,000. Pero yo honestamente dudo que llegue ahí. Gael, ¿tienes algún estimado sobre lo que puede llegar a ser este ciclo? Yo no, estimado concreto es un poco complicado. Lo que intento es monitorear las métricas que han alertado de techos de ciclo pasados. Entonces, esto creo que es mejor, más que pensar en una cifra concreta. Por ejemplo, tú has dicho 350,000. A ver, no me parece tampoco escandaloso ni absurdo pensar que puede llegar a esa cifra. Creo que lo puede hacer. Pero creo que lo importante es monitorear dinámicas como puede ser qué están haciendo los holders en la cadena de bloques, porque ahí una de las cosas más interesantes de Bitcoin desde el punto de vista de la inversión es que podemos ver patrones de conducta. Podemos ver si los que han comprado hace 2 años empiezan a vender, los que han comprado hace 3 años empiezan a vender. Y eso nos da señales de si estamos en un momento de acumulación o distribución. Entonces, hemos pasado por un momento de acumulación muy fuerte. Ahora recién está empezando la distribución, por los indicadores que tenemos en Alpha Bitcoin, estamos empezando a ver la distribución. Y entonces, conviene un poco ver esa distribución cuando empieza a llegar a unos niveles donde anteriormente hemos visto techos, pues ver un poco dónde está el precio. Y no solo ver la métrica on-chain, sino también el sentimiento. Si hay muchísima especulación, si en Google las búsquedas están disparadas. Hace poco se dispararon, hace una semana hubo un pico importante de búsquedas en Google de Bitcoin, de Ethereum, etcétera. Ver eso, ver la actividad en las redes sociales, los funding rates. Hay una serie de métricas que podemos tener en cuenta y que nos van a decir si estamos en un pico de euforia que con toda certeza llegará y podemos ya ver una corrección. Pero así a priori, decir hasta dónde va a llegar se me hace un poco difícil. Luego está lo que decías antes, ¿no? Que en el último ciclo muchas veces muchas personas hablaban de la ley de los rendimientos decrecientes.
se planteaba una hipótesis de que los ciclos serían cada vez más largos y con rendimientos cada vez menores. Eso podría ser, pero realmente pensar de nuevo que Bitcoin se va a suscribir o que va a obedecer este tipo de reglas me parece un poco simplificar las cosas. O sea, pensar que necesariamente va a haber rendimientos decrecientes y ciclos más largos, puede haber una cierta lógica, pero no creo que necesariamente sea así. Y lo hemos visto ahora mismo, de hecho, con el desempeño del precio del último año, los últimos 15 meses, esa teoría ha quedado un poco anulada, porque, como lo has dicho tú antes, el precio de Bitcoin se ha disparado hasta el punto de que ha hecho un máximo antes del halving, un mes y medio antes del halving. Entonces, parece que la entrada de los ETFs han cambiado un poco esa dinámica. Entonces, yo no contaría con eso necesariamente. O sea, me refiero, no contaría con que necesariamente el máximo de este ciclo vaya a ser menor, voy a tener una subida menor que el máximo del anterior. No me parece tampoco absurdo plantearlo, pero prefiero vigilar estas métricas que he comentado antes para un poco ahí sí tomar decisiones. Sí, claro, pienso igual que tú. O sea, yo te pregunto esto por si tenías algún número o algo así, pero Sí. yo no tengo un número. También, o sea, yo veo muchos indicadores, y hay muchos indicadores muy buenos, por ejemplo, en lookintobitcoin.com, digamos, ahí es donde los checo muy, bueno, no tan frecuentemente, pero sí, hay muchas formas de darte cuenta, y no solo en indicadores, también socialmente. Por ejemplo, cuando te empiezan a llegar mensajes de un primo, de un tío que ya quieren comprar. O sea, yo me acuerdo perfecto, cuando estaba a 64,000, yo estaba con amigos y personas que no tienen absolutamente nada de idea de criptomonedas o finanzas estaban celebrando que nos íbamos a 100,000. Claro. Lo estaban celebrando en una fiesta que no tenía nada que ver, y yo lo debí haber tomado como una señal de venta. Pues sí, Sí. fue increíble porque, o sea, literalmente era euforia. En esa fiesta estábamos checando el precio incluso de altcoins que estaban subiendo un 50% en un día. En retrospectiva, ese fue el pico. Y Sí. y no me di cuenta de eso porque estábamos, o sea, todo el mundo está tan ciego por la euforia y porque todo el mundo está en el mismo barco, pues que ya nadie va, como que nadie más va a comprar. Y el tema es que cuando tú estás en ese momento de euforia con tus amigos, tomando unas cervezas, celebrando, es difícil para uno mismo salirse de esa euforia. También te contagia a ti, porque al Sí, final no somos animales, somos seres humanos. Entonces, cuando actuamos en grupo, sobre todo nos impregnamos de esa euforia. Por eso, lo importante que es lo que hacemos en el curso y lo que hacemos en Alpha Bitcoin, que obviamente yo en el curso enseño muchas de las cosas que hemos desarrollado en Alpha Bitcoin, es datos objetivos que a priori podamos anticipar para no ser el de la fiesta que está ahí con el gin tonic celebrando que nos vamos al 500.000 en el día que hace el máximo. No sí, quieres ser ese tipo. Y para eso tienes que tener datos objetivos. Tienes que tener una gráfica con una línea clara que te diga, mira, estamos aquí, mucho ojo. Mucho ojo porque sí. celebra, pero después de tomar beneficios, si es lo que quieres. Si lo que quieres es tomar beneficios, que depende de la estrategia, ¿no? Pero lo importante simplemente es eso, tener datos objetivos, referencias, métricas que uno sepa que han funcionado antes para Sí. poder basarse en ellas y tomar decisiones y no por lo que te dicen en las redes sociales, en los medios, en no sé qué tal, porque normalmente están muy mal fundamentadas esos tipos de momentos, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, y bueno, como mencionaste el curso, para los que les llame la atención, yo creo que es una muy buena opción para aprender sobre Bitcoin desde cero, que así se llama, Bitcoin desde cero. Les dejé el link en la descripción y unos códigos de descuento para que pues, tengan un buen descuento. Eh, y bueno, Gael, fue un honor tenerte aquí. Yo creo que no hay mejor persona para hablar de Bitcoin como inversión que tú. Y sí, muchas gracias por venir. No, pues gracias a ti, Adrián, de verdad. La verdad que ha sido un placer, se me ha pasado volando y con ganas de repetir más adelante. Así que muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo.